Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos nuevamente de cacería parte 2. Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Harov Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Harov Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, pasaje Enrique Montes, interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y a pedido de ustedes viene una parte 2 de Día de Cacería de dónde compro videojuegos para mi colección, justamente para adquirir pues algunas cosas que me faltan completar. Así que a pedido de ustedes he realizado este video de una segunda parte, así que vamos a apurarnos y salimos en este momento de cacería. ¡Vamos! Bien mis amigos, ya tengo mi mochila en mano, así que vámonos en este segundo día de cacería con su amigo Galmart. Y bien mis amigos, primera parada me dirigí aquí a Polvos Rosados porque mi amigo Víctor de la tienda Blue Bag tenía un pequeño lote de juegos de PlayStation 3 para mi colección. Y como estoy haciendo crecer esa colección, así que me vine corriendo para ver cuáles eran los videojuegos. Y vamos a ver si es que son juegos de mi interés y me los vende a un buen precio. Y bien mis amigos, ya acabo de salir de Polvos Rosados y este es el lote de videojuegos de PlayStation 3 que acabo de comprar. Mi amigo Víctor me lo dejó en 250 soles. Ahí están los títulos que ya ahora los voy a mostrar al final del video con detenimiento. Así que díganme si es que pagué lo normal o pagué excesivamente. Escríbeme aquí en los comentarios si es que te pareció. Vamos a continuar entonces con nuestro día de incursión. Y como he empezado muy temprano, quiero irme a la feria del juguete para ver si es que encuentro algo, qué cosa hay para poder hacer crecer mi colección. Así que acompáñenme mis amigos para ver qué es lo que encontramos ahí. Y ya me encuentro aquí a la espalda del Colegio Salesiano, aquí en la Feria del Juguete. Esta es su nueva ubicación, justamente ahí en la calle Breña. Ya he hecho anteriormente videos de aquí de la Feria del Juguete. Si no lo has visto, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Vamos a ingresar. Para los que no conocen, está al costado del Colegio Salesiano, exactamente por el óvalo Bolognesi. Y ahí está ubicado ahora la Feria del Juguete. Pero algo que me percato es de que está un poquito vacío, ¿no? Faltan varios puestos, pero vamos a ver qué es lo que encontramos. Y bien, me detuve aquí en el puestito de mi amiga Giovanna de Busty Load y aquí encontré un jueguito de PSP, el 2009, con la portada de Messi.
Estoy ya comprando estos juegos porque, como ya han visto en el canal reiteradas veces, los juegos de PES o de fútbol se están incrementando porque los jugadores de esa época ya se están retirando, así que están subiendo de precio. Y aquí puedes encontrar un montón de discos sueltos, juegos, accesorios, así que te doy una recomendación que puedas venir por acá porque puedes encontrar algunas cositas. Justamente el jueguito me lo dejó en 10 soles, así que se suma para la colección. Pero vamos a continuar para ver qué es lo que más encontramos. Otro de los hobbies que tengo para coleccionar son CDs de música, y aquí en este puesto encontré varios CDs y encontré este disco que ya lo había estado buscando, el Bad de Michael Jackson, especial edición, donde canta el Smooth Criminal. Gran canción, así que me lo llevo porque me lo dejó en 40 soles y puedes encontrar varios títulos originales. Así que yo no uso Spotify, por acaso colecciono CDs y vamos a ver qué es lo que más encontramos. Y obviamente no podía irme sin pasar por el puesto de mi amigo Monster Coleccionables, donde vas a poder encontrar un montón de videojuegos PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo NES, revistas, álbumes, todo de la época. Y miren lo que encontré, me encontré el GTA, el Vice City, este juegazo que ya lo había encontrado anteriormente en México, pero siempre a veces le faltaba el manual o el mapa, y aquí lo encontré completo. Y negociando con él, me lo dejó en el precio de 40 soles. Así que escribe aquí abajo en la descripción si pagué un buen precio, porque está en excelente estado y completo, así que me lo llevé para la colección. Y puedes encontrar un montón de enciclopedias, álbumes, de todo, así que te recomiendo que vayas a su puesto. Bueno, procedo a retirarme, mis amigos. Hay pocos puestos. Bueno, como vieron, estas son las cosas que he comprado, pero como me he quedado picón, vamos a ir a la otra feria. Vamos a ver qué encontramos. Esperemos que sea un buen día de cacería. Muy bien, mis amigos, llegamos aquí a la feria. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este día de cacería de videojuegos con su amigo Galmar. Vamos a empezar. Miren, mis amigos, en este puesto de películas, como ya saben que yo a veces colecciono algunas cosas de Terminator, encontré toda la temporada 1 en Blu-ray en perfecto estado de Terminator, Crónicas de Sarah Connor. 40 soles. Ya para la casa. Miren, amigos, en este otro puesto encontré el God of War Collection, que me hacía falta porque yo lo tenía en Grey Hits. Ahora el Grey Hits lo pondré a la venta y este se suma a la colección, que es el etiqueta negra, y está completo con manual, así que se va para la colección. Uno más. Y ahora he llegado aquí al puesto de mi amigo Andy, justamente, que está aquí, que también tiene un montón de videojuegos, accesorios, juegos de Nintendo 64. ¿Y por qué estoy grabando? Porque encontré el Ninja Gaiden Sigma para la PC Vita que me faltaba para mi colección, y este juego me lo ha dejado en 45 soles, así que se va para la colección el Ninja Gaiden Sigma. Y justamente tiene Super Nintendo, creo que está a 180 soles el Super Nintendo americano, así que te recomendaría que aproveches porque está en muy buen estado, 180 soles. Miren, tiene figuritas de Mario Kart, mandos, un montón de accesorios, juegos de PlayStation 3, de PlayStation 4. Justamente ahí está, ¿no?, vendiendo una PSP. Así que te recomiendo que lo busques aquí en su tienda en la Feria Manja, mi compadre Andy, que tiene muy buenas cosas. Vamos a continuar con nuestra búsqueda. Ojo, y tiene un Pokémon, Miren. Vamos a continuar ahora sí con nuestra ruta. Y aprovechando que estaba en la Feria Manja, obviamente, como cerca queda Polvos Azules, quise venir para recoger un pedido que había hecho a nuestros amigos de Xiomara Games. Un saludo para mi amigo Elmer. Así que tenía que venir justamente porque había mandado a recoger mi edición de colección. Un saludo también para mi amigo Carlitos de Xiomara Games. Y miren, ahí está la edición de colección del Dead Stranding. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt!
Y lo compré porque lo estaba rematando en 850 soles, lo cual esta edición está mucho más alto el precio. Y aquí vas a poder encontrar un montón de cosas. Así que nos llevamos la edición a casa, mis amigos. Vamos a ver qué más encontramos aquí, porque me dio el dato de que alguien estaba vendiendo juegos de NES. ¿Qué? ¿Qué? Y sí, mis amigos, un agradecimiento especial a mi amigo Carlitos, que me contactó con Videojuegos Manuel, que está casi enfrente de su local, que había comprado un montón de juegos de NES en caja, le habían vendido un lote y los estaba rematando. Y miren, me llevo el Bio-Billy completo en caja, con manual en perfecto estado. Así que este juego se va a sumar a mi colección. Pero miren este tremendo joyón que encontré. El Batman Retorno del Joker. Qué increíble encontrar este juego en caja, completo y en perfecto estado. Es bellísimo. Justamente negociando con él por ambos juegos, quería la suma de 1200 soles, pero ya con billete en mano, justamente llegamos a un acuerdo en llevarme los dos en 1000 soles. Así que los dos me los voy a llevar para mi colección. Así que también aquí te doy la dirección, que se encuentran ahí en Polvos Azules, exactamente frente a Videojuegos Xiomara Games. Y justamente pude grabar, miren, tiene el Mario 3 en caja, tiene los Zeldas originales, el California Games, tiene varios juegos en caja, tiene también de Super Nintendo, tiene Pokémon, la Game Boy clásica, la Game Boy Pocket, juegos de Play 2, de Play 3, juegos de Atari, tiene manuales, juegos de Game Boy Advance, de Game Boy clásica. La verdad que el repertorio de cosas que tiene es realmente impresionante, de cosas retro que tiene. Y si te gustaría que yo grabe un video de aquí de su tienda, escríbelo aquí abajo en los comentarios, porque mire, tiene juegos de GameCube también, de Nintendo Wii, tiene de todo y también repara, ¿eh? Y tiene cajas. La verdad que está como para hacer un video. Escríbelo aquí abajo en la descripción para ver si quieres que realice ese video, mis amigos. Vamos a continuar. Y aprovechando que estaba aquí en Polvos, obviamente tenía que venir a la tienda de mi amigo Paolo Video Games, donde también tiene un montón de videojuegos. ¿Y por qué he venido acá? Porque como estoy haciendo crecer mi colección de PC Vita, justamente quería recoger mi pedido, que es el juego de Killzone de PC Vita. Así que este jueguito me lo llevé en 40 soles, justamente que me lo vendió mi amigo Paolo. Así que se va sumando a la colección. Vamos a continuar, mis amigos, todavía no hemos terminado, ¿no? Queda un poquito más de día para recorrer. Y una breve pausa, porque si tienes para comprar videojuegos, obviamente también tienes para comprarle sus muñequitas a mi mini chinis, que ya está cada día más grande. Así que también me llevé un par de muñecas justamente para su colección, porque ella me decía, pues si compras videojuegos, y obviamente es algo que he aprendido en el coleccionismo, tienes que comprarle también sus juguetes a tus hijitos. Así que me llevé un par de muñecas para su colección. Así continuamos, mis amigos. Última parada, mis amigos. Estoy yendo a la casa de mi amigo el Abuelo Gamer, que hace tiempo que no iba porque estaba vendiendo un lote de videojuegos de NES y quiero ver qué cosas más tiene. Así que vámonos para allá. Y ya me encuentro justamente aquí en su almacén. Qué hermoso letrero de Nintendo. Tiene muchas cosas, el cual ya anteriormente hice un video de 2 partes. Si te gustaría que vuelva a hacer un video de aquí de su almacén retro de videojuegos, escríbelo aquí abajo en la descripción, porque tiene un montón de cosas originales que casi no se ven. Y justamente aproveché ahí en llevarme mis juegos de NES. Ahí está justamente el lote de videojuegos que compré. Me compré también unas cajas para completar, manuales. Y cada vez que vengo no me deja de sorprender mi amigo Jorge, porque miren lo que me va a mostrar. Tiene el módulo de exhibición. Miren, ahí vemos una Panacube. Tiene el módulo de exhibición de la Virtual Boy, ¿no? Que esto hace un tiempo estuvo en una tienda comercial. Y miren, también lo estaba vendiendo, obviamente a un precio, como es de la época, debe ser bastante alto, ¿no? El módulo original de la Virtual Boy. Cosas que siempre le caen, que son bien raros encontrar, así como los letreros. Y así, mis amigos, hasta aquí llegaría justamente mi día de incursión. Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos comprado con estos hermosos letreros, mis amigos. Vamos. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. ¡Gol! ¡Gol!
Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho este día de cacería de videojuegos, segunda parte, como varios de ustedes me habían estado pidiendo, y vamos a hacer un recuento pues de las cosas que he adquirido el día de hoy. En primer lugar fui a Polvos Rosados, donde pude adquirir justamente este lote de videojuegos gracias a mi amigo de Blue Bug. Este lote de juegos de PlayStation 3 que me dijo que eran de mi interés, y verdaderamente que sí, porque tenemos aquí el Grand Slam Tennis 2 que incluye pues todos los tenistas de todas las épocas. Luego pude completar esta colección, el BioShock Infinity, que vienen los dos juegos, el Infinity y el BioShock 1, y también está el BioShock 2 para la PlayStation 3. Poco a poco estoy haciendo crecer mi colección de PlayStation 3. Luego otros videojuegos de PlayStation 3 que yo colecciono son los de James Bond, y por eso es que también tenía justamente el 007 Legends, que también se suma a mi colección. Otros más que también se suman a la colección y que justamente había estado buscando bastante, y con esto ya completé, me parece, la saga, es el Top Gun, el Hardline. Ahí está para la PlayStation 3. Con esto, como se pueden haber percatado y los que me siguen en TikTok, ya he completado toda la saga de videojuegos de Top Gun, así que de repente pronto haré un nuevo TikTok sobre eso. Y otro juego que también había estado buscando para mi colección es el Terminator Salvation para la PlayStation 3. Todos están completos con manual, en muy buen estado. Así que gracias a mi amigo de Blue Bug pude adquirir este pequeño lote. Me parece que por este lote pagué unos 250 soles. Así que vamos sumando justamente a la colección. Luego otros videojuegos que adquirí que ya no me alcanzó justamente la batería para poder grabar. Un saludo para mi amigo Frickson, que justamente él me pudo vender este videojuego que también lo había estado buscando, que es exclusivo de la Wii U, el Zombie U. Ahí está, completo. Este videojuego, negociando con él, me lo dejó en 40 soles, así que se suma a la colección. Y también un agradecimiento para mi amigo Fernando de la tienda de Shovel Knight Store, porque cada vez crece más mi colección de Nintendo NES en caja y me pudo vender dos videojuegos. En primer lugar tenemos el juego de Kirby para la Nintendo NES, completo con manual, justamente para la colección. Y otro videojuego que también me vendió es el Indiana Jones. Yo ya lo tenía, pero no lo tenía en caja, así que con esto ya completé justamente esta pequeña colección de juegos de Indiana Jones. Así que, ¿cuánto pagué por estos dos juegos? El Kirby me lo vendió en 180 soles y el Indiana Jones, que está en perfecto estado, me lo vendió en 400 soles. Así que va sumando justamente para la colección. Luego de ello me dirigí pues al centro comercial Polvos Azules para recoger mi edición de colección que ya hace un tiempo había estado buscando, que es el Dead Stranding. Les doy una recomendación: el Dead Stranding para la PlayStation 5 aquí en Perú está totalmente agotado, así que lo están vendiendo a una suma bastante alta. Si tienes la oportunidad de comprarlo, cómpralo porque ya no hay. Más abunda un poquito el de PlayStation 4. Pero justamente me acuerdo que cuando salió esta edición de colección del Dead Stranding, yo la quería comprar, pero quería esperar a que baje de precio. Me acuerdo que en una oportunidad fui un tonto porque me la ofrecieron en 600 soles. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Y no la compré porque pensé que iba a bajar más de precio. Estudia, sonso. Y al contrario, se ha ido incrementando de precio. Felizmente, mi amigo Elmer de Xiomara Games justamente había traído una de estas ediciones de colección y me la ofreció en 850 soles. Así que no pude desaprovechar la oportunidad porque esta edición de colección ya está arriba de los 1000 soles y no la he encontrado a menos de ese precio.
Así que pude adquirir justamente mi edición de colección del Death Stranding para la PlayStation 4. Escribe aquí abajo en los comentarios si pagué demasiado por esta edición de colección o está bien el precio, ya que 850 soles me pareció que menos de eso no se va a poder encontrar. Pero ahora hay un tremendo problema. ¿Dónde rayos voy a meter esta caja? Porque la caja es bastante grande y ya no tengo espacio de dónde colocarla. Voy a tener que mandar a hacer un mueble. También sería bueno que escribieras aquí abajo en los comentarios si te gustaría que haga un video mandándome a hacer un mueble gamer justamente para colocar los videojuegos. Sería bueno que lo comentes para hacer ese video. Y mi amigo Carlitos de Xiomara Games justamente me comentó que había una tienda que había traído juegos de NES en caja. Y me dijo, como tú coleccionas, el día de ayer le ha llegado un lote de juegos, que es el que vimos ahí en el video. Así que justamente encontré pues estos dos videojuegos que me hacían falta en mi colección, que es el Batman, el retorno del Joker en caja, completo, en perfecto estado. Y me llevé también el BioBilly de Konami, también en perfecto estado. Así que estos dos juegazos se suman a la colección. Este sobre todo es un poco caro de poderlo adquirir. Así que negociando justamente con él, los dejó en 1000 soles para sumarlos a la colección. Sería bueno que escribas aquí abajo en los comentarios si es que pagué demasiado o está bien el precio. Sobre todo sería bueno que busquen este juego en internet para ver si el precio es el más adecuado. También sería bueno que comentes aquí abajo en la descripción si te gustaría que realice un video de su tienda, del comercial Manuel de videojuegos, ahí en Polvos Azules, para que puedan ver todos los productos retro que él tiene. Escríbelo acá abajo en la descripción. Un saludo a mi amigo Manuel, que fue el que me proporcionó estos videojuegos para nuestra colección de Nintendo NES. Obviamente, aprovechando que estaba también ahí en Polvos Azules, aproveché en visitar a mi amigo Paolo, como pudieron ver en el video, y me llevé este jueguito, el Killzone Mercenarios. Justamente este jueguito también se suma a mi colección. ¿Cuánto me costó este juego? 40 soles, si no me equivoco. El Killzone Mercenarios, que también es para la PC Vita, exclusivo de ellos. Así que también se suma a la colección. Luego de eso me fui a la Feria del Juguete para ver si encontraba algo. Sí vi algunos videojuegos, pero estaban en un precio un poco elevado, ¿no? Para las cosas que yo estaba buscando. Y habían algunas cosas que yo ya las tenía. Lo que sí me sorprendió es que vi cada vez menos puestos, pero de igual forma a nuestros amigos de Boosty Load pude comprar justamente este jueguito, el PES 2009. Me parece que me costó 10 soles, ¿no? Y también está completo con su manual, así que se suman a mi colección de videojuegos de PSP. Y otro juego que también pude encontrar de nuestros amigos Monster Coleccionables, que obviamente siempre me doy un paseo por ahí, encontré el GTA, el Vice City. Y está completo con manual en perfecto estado. Así que en esta oportunidad no desaproveché en poderlo comprar para mi colección. Y obviamente, como también colecciono CDs de música, encontré pues el CD de Michael Jackson, el Bad, ¿no? Que me hace recordar mucho a la película de Michael Jackson, ¿no? Y cuando hace el baile del Smooth Criminal. Y luego de eso, mis amigos, me fui a la Feria Manja porque quería ver qué cosas podía encontrar, aunque ya era un poquito como las 3 de la tarde para ver si es que encontraba alguna u otra cosa. Y como pudieron ver en el video, compré algunos videojuegos. En primer lugar, pues había comprado este Blu-ray justamente de Terminator, de la serie de Sarah Connor, las crónicas de Sarah Connor, que me costó 40 soles. Luego compré justamente el videojuego de God of War, el God of War Collection, que también me costó 40 soles. Luego de ello también compré justamente el Ninja Gaiden Sigma de la PC Vita. Si bien me equivoco, también pagué 40 soles justamente por este videojuego de la PC Vita y ya completé justamente la colección. Y un saludo especial a mi amigo John de RJ Retro Video Games, porque él también me vendió justamente el Resident Evil, el Outbreak para la PlayStation 2.
completo con su manual. Y este me costó 70 soles. Así que estos son los juegos que compré justamente ahí en la Feria Manja. Y por último, mis amigos, me dirigí a la casa de mi amigo, el abuelo gamer, que me vendió un lote de videojuegos a muy buen precio, justamente para la colección. Tenía varios videojuegos de NES en caja. Tenía el ORB 3D, justamente que se suma a la colección. Luego tenía el Silent Service de submarino, que yo lo tenía suelto, pero ahora ya lo tengo completo con su manual. Luego de ello también tenía la Ruleta de la Fortuna, también para la Nintendo NES. También tenía este juego, el Base Wars, justamente de Ultra, de Konami, que también se suma a la colección. También tenía este juego, el Fast Break, de mi compadre Magic Johnson, ¿no? Gran futbolista de los Lakers. Y tenía también este juego, el Legacy Wizard, que también se suma a la colección. Adicionalmente a ello, buscando entre sus cosas que de repente uno encuentra y no salieron en el video, es que tenía la caja del Super Mario Land 2 con el manual. Y como yo ya tenía el videojuego en perfecto estado, ya lo sumé justamente a la colección. Y también tenía unas cajas también que se pudieron sumar a mi colección, como el juego de Drácula. Ahí está, para la Super Nintendo. Como yo ya tenía el videojuego en perfecto estado, entonces se suma a la colección. Pero una de las grandes cosas que también pude adquirir fue la caja de el Indiana Jones, justamente para la Super Nintendo. Yo ya tenía este videojuego, que lo pueden haber visto en mis TikToks, completo, así que se suma a la colección. ¿Y cuánto pagué por todo ese lote de videojuegos con cajas? La suma aproximadamente de 500 soles, negociando con él. Así que escribe aquí abajo en la caja de comentarios si es que pagué demasiado o estuvo bien el precio de negociación, justo con mi amigo el abuelo gamer, que me vendió justamente este lote de cosas. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Escribe aquí abajo en los comentarios si te gustaría una parte 3 de Día de Cacería de Videojuegos, para poderte mostrar dónde compro los videojuegos para mi colección. No te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Recuerda que puedes hacerte miembro de este canal desde 3 soles al mes u 8 soles al mes, para que puedas apoyar al canal, disfrutar de sorteos y de videos exclusivos. Se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, mis amigos. Chau, chau.